Ya, a ver, espérenme, la Talí dice, oh, profesor Talía, enhorabuena, no pueden entrar acá, está haciendo trámite. Ok, gracias, Andrea. Ya, entonces, así como les doy la bienvenida, queridos y queridas, nos vamos a finalmente a comenzar. Les pido por favor que partamos colocando presente en el chat para que ahí me quede ahí la información lista de la asistencia. Ya, sí, como son varios, son muchos y de distintos cursos, yo no tengo que estar como demorándome tanto en tiempo real pasando la asistencia, sino que yo después de clase la paso viendo los presentes del chat. Pero recuerden que si no tienen colocado su curso, deben colocarlo, adjuntarlo con el presente, ¿ya? Y bueno, obviamente que tienen que tener su nombre y apellido real, pues no me sirve el apellido el nombre y apellido del papá o de la mamá o de la persona que está ocupando la cuenta. Recuerden, porfa, que de repente entran por el link y se quedan los datos de otra persona en el nombre de la cuenta y lo cambian o lo colocan ahí en el chat de el nombre y apellido que en verdad corresponde si da el caso. Ya. Ya, entonces vamos a partir viendo, hoy día es bacán porque vamos a comenzar una unidad nueva que es de química orgánica, ¿ya? Entonces, la química orgánica es fabulosa, ¿ya? Porque justamente estudia los compuestos químicos orgánicos, ¿verdad? Que vamos a conocer hoy día, eh, y que tiene que ver demasiado con los seres vivos, ¿ya? Porque los seres vivos están completamente estructurados en base a compuestos químicos orgánicos, ¿ya? Toda la vida en la Tierra ha surgido y ha evolucionado en base a estructuras químicas que están basadas en el átomo de carbono, ¿ya? Toda la vida en la Tierra está basada en el átomo de carbono, ¿ya? Lo cual cuando uno se interioriza, eh, perdón, cuando uno se interioriza estos temas, uno como que ve lo magnífico, ¿ya? de esto que llamamos vida, naturaleza. Entonces, en verdad es asombroso, ¿ya? Yo no necesito, con todo respeto, ¿verdad? Claro, yo no necesito una creencia de fe para darme cuenta de los milagros que ocurren en la naturaleza. Digamos, basta ver un paisaje, ver a los seres vivos que andan pululando por ahí, o la vegetación, para darme cuenta de los asombrosos mecanismos de los cuales somos testigos, de los cuales somos parte, ¿ya? Entonces, ahí estoy aceptando a otros compañeros y compañeras que vienen un poco atrasaditos. Ya, vamos a comenzar viendo un video una persona que tiene una cuenta que se llama Tatiana iPhone, por favor que se ponga nombre, apellido real y con lo que presente, ¿ya? Gracias. Voy a abrirle a mi gata que se quedó afuera. Miren, le muestro a mi negrita. Así se ve. Es mi negrita, se llama Kiki. Qué La, lindo. la rescaté de la calle con la mandíbula Qué rota. linda. La tuve que alimentar 2 meses por una sonda que le entraba por el cuello, hacia el esófago. Pero ahora ya está todo bien y es muy enojona. Ya, empezamos a compartir Ya, video. qué lindo. Espérenme. Aquí. Oye, si ya se los mostré, me dicen, porque yo siempre rayo la papa con estos videos y después no me doy cuenta de que
de que ya los mostré. Ya, corre video. Ay, yo sí lo he visto. Ya Muchas vamos a ver un veces lo pedacito. he cargado. Ah, escuchen, escuchen. Es que lo que pasa es que ya, está bien, ya lo vimos, pero vamos a ver un pedacito porque quiero extraer unas ideas con las cuales voy a introducir el tema, ¿ya? Creo que no lo hemos visto. We're all connected to each other, biologically, to the earth, chemically, to the rest of the universe, atomically. I think nature's imagination is so much greater than man's. He's never gonna let us relax, 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 relax. We live in an in-between universe where things change alright, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of I'm nature. this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. Billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way of the cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars, our other sun. We have traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other biologically, to the earth, chemically, to the rest of the universe, atomically. I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. I know that the molecules in my body are traceable to phenomena in the cosmos. That makes me want to grab people in the street and say, have you heard this? The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way of the cosmos to know itself. There's this tremendous massive waves all over in space, which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other, and it's all really there, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity, and really get the pleasure. It's all really there, really there. The inconceivable nature of nature. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. Billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way of the cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars, our other sun. We have traveled this way before, and there is much to be learned. Symphony of Science. Bueno, ese era el video que quería mostrarles. Temazo. Symphony, me alegra que les haya gustado. Yo la rayo igual con este proyecto de Symphony of Science hace mucho tiempo, porque son unos locos que agarran, digamos,
como partes como de conferencias o de documentales o de videos de distintos científicos famosos, ¿ya? Y le ponen unas bases, ¿verdad? Y lo hacen, como decían por ahí los compañeros en el chat, y hacen como un remix con todo esto, ¿ya? Un remix, obviamente, que trata sobre un tema de la naturaleza, que estudia la ciencia, ¿ya? Entonces, en este video, bueno, aparece Carl Sagan, no sé si lo conocen, el famoso astrónomo estadounidense, fallecido hace, bueno, para mí no tanto tiempo, creo que falleció como el 2000, por ahí. Bueno, es muy yo veía los documentales, ubican la serie Cosmos ustedes con Neil deGrasse Tyson, que es otro científico famoso, otro astrónomo famoso, un científico afroamericano que es súper simpático y es súper capo, Y y sí lo hace he la visto serie, harto. ya, la serie, esa es la nueva serie Cosmos. Había una que era antigua, que era de los 90, que era de la misma onda, pero hecha animada por Carl Sagan. Entonces yo crecí con esa serie y bueno, ahí aparecen otros científicos, aparece un físico, aparece también aparece una persona Bill Nye, que también es como divulgador científico, que hace como así unos programas de ciencia en el Disney Channel y es bien famoso. Parece que acá no es tan famoso, pero como en el mundo es bien famoso y como que ha acercado a la ciencia de manera divertida, y bueno, en fin. Hay como un montón de personas que toman para hacer estos videos, y bueno, y lo importante, ¿verdad? Es que aquí habla de que estamos todos conectados, ¿ya? Y esa cuestión no es algo esotérico, no es algo sobrenatural, no es algo, digamos, algo como de algún área del conocimiento sin evidencia, ¿ya? Sino que en verdad es un hecho. Sí, porque son súper antiguos estos videos, son súper antiguos. Es un hecho, ¿ya? De que todo el universo, ¿ya? Comparte los mismos elementos químicos. Es muy oscuro. Ya, por ahí. Ya, en todo el universo podemos ver los mismos elementos químicos, ¿ya? Resulta que, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, así como paréntesis pequeño, pero para contextualizarlos y que no sea tan fome esta introducción a la química orgánica, ¿verdad? Nosotros sabemos que los mismos elementos químicos que están acá están a muchos millones de años luz, incluso en otras galaxias, porque hay una técnica que se llama espectrofotometría, ¿ya? Y digamos que cuando la luz pasa a través de un elemento químico, por ejemplo, ya, esta es la luz, vienen los rayos de luz, y pasan a través de un elemento químico, ¿ya? Ese elemento químico absorbe ciertas longitudes de onda de la luz, porque ustedes saben que la luz blanca tiene todos los colores, las longitudes de onda de todos los colores visibles por el ojo humano, ¿verdad? Ya, entonces cuando la luz atraviesa ese elemento químico, hay algunas longitudes de ondas que son absorbidas por este elemento químico, ¿ya? Entonces esa luz que continúa viajando llega hasta nosotros, después de millones de años, claramente, si viene desde otra galaxia, ¿ya? Y esa luz como una marca, una huella digital. Podemos ver las longitudes de ondas faltantes, ¿ya? Entonces, esa huella digital corresponde a cierto elemento químico o a cierta molécula, ¿ya? Entonces sabemos que la luz de tal lado ya nos dice que hay helio, o nos dice que hay hidrógeno, o nos dice que hay un montón de elementos químicos, ¿ya? Entonces,
es así como nosotros sabemos que los mismos elementos químicos están en todo el universo, y además, toda la vida en la Tierra, ya como la conocemos, toda la vida en la Tierra como la conocemos, pero déjenme fijar el chat, que está como, estoy como complicado con el chat, ahí. Toda la vida en la Tierra está formada con pocos elementos químicos, ¿ya? Porque ustedes saben que la tabla periódica tiene como 120 elementos químicos aproximadamente, pero en realidad la vida en la Tierra se forma como con 8 elementos químicos, ya con unos poquitos elementos químicos, principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Ya por eso nosotros utilizamos la sigla CHOMPS que coloqué en el chat, como regla mnemotécnica, ¿verdad? Como regla que ayuda a la memoria, para recordar que los seres vivos de la Tierra, los únicos que conocemos, están estructurados en base a esos poquitos elementos. Ya otros más también, pero en menor cantidad. Estos son los principales, ¿ya? Y fíjense, el carbono es fundamental, ¿ya? El carbono, toda la vida en la Tierra, todas las moléculas, las biomoléculas o las moléculas que están involucradas en la conformación de los seres vivos, están basadas en el carbono. Todas tienen un esqueleto de carbono, ¿ya? O sea que el carbono es un átomo demasiado importante para la vida en la Tierra, ¿ya? Y la química orgánica se encarga, de estudiar los compuestos que están estructurados en base a carbono, ¿ya? Que es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy día. Chicos, chicas, ¿alguna duda, consulta acerca de, no sé, una opinión, qué les pareció el video, si les gustó, o que tienen alguna duda así general sobre lo que estamos empezando a revisar? ¿Todo Yo bien? ninguna duda, creo. Ya, si tienen una duda, recuerden que me esperan que yo haga una pausa y me interrumpen por micrófono, ya para ir agilizando, porque yo no tengo todas las cámaras a la vista, entonces de repente no puede ser que no vea una manito una manito virtual levantada, no la vea, o etcétera, ¿ya? Entonces, pausa y me hablan nomás. Profe, tengo una duda, ¿ya? Ah, mira la pregunta que hace José Jara. Si el carbono es tan importante en la vida, entonces, ¿por qué dicen en la tele que hace mal y que afecta al planeta? Ya, ya, ya. Lo que pasa, sí, pues. Lo que pasa es que, cortito, nuestro planeta posee un sistema de regulación de temperatura que se llama efecto invernadero, ¿ya? Que mantiene las temperaturas estables, por ejemplo, la radiación solar que calienta nuestro planeta, ¿verdad? Mantiene cierto calor en el planeta, ¿ya? Por efecto de un efecto invernadero conservado. ¿Sabes lo que es un invernadero? Pues es una casita de vidrio, de plástico, ¿verdad? Transparente, que deja entrar los rayos, deja entrar el calor, pero adentro mantiene el calor bastante más de lo normal. Entonces ahí se cultivan especies vegetales que necesitan una mayor temperatura. Por ejemplo, no sé, una especie tropical que necesita mucha más temperatura, yo la pongo en un invernadero porque ahí va a tener más calor. Entonces, por eso se llama efecto invernadero lo del planeta, porque funciona de la misma manera. Los gases atmosféricos ya son los que capturan ese calor, por decirlo así. Ya, pero resulta que nosotros hemos emitido demasiado, nosotros hemos exacerbado ese efecto invernadero, ya liberando
carbono inorgánico a la atmósfera, ¿ya? Eh, por ejemplo, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases, se llaman gases de invernadero también, y que lo que pasa es que hemos como aumentado demasiado eso por la contaminación que hemos liberado al aire. Entonces, como que el invernadero está funcionando mal, porque está demasiado ya, es demasiado el calor que está capturando. Y por supuesto que si sucede eso, se echan a perder los sistemas climáticos de la Tierra, eh, cambia el clima y por supuesto que los seres vivos que viven en los ambientes pueden ver afectada su supervivencia, ¿ya? Eh, Porque con escasez de agua, con sequía, recuerden que para Chile, por el cambio climático, está pronosticada una mega sequía que se llama. Se va a empezar a secar Chile en las próximas décadas. De hecho, ya se está empezando a secar. ¿Ya? Entonces, es por eso, ¿ya? Digamos, es importante porque sin el átomo de carbono jamás se hubiera estructurado, jamás hubiera surgido ni evolucionado la vida en la Tierra como la que conocemos hoy. Pero claro, al mismo tiempo, estos gases carbonados que liberamos a la atmósfera son negativos porque estamos dejándola embarrada, po, ¿ya? Pero hay que, para no alargarme más, ¿ya? Eh, Resulta que es, digamos, deber del ser humano lograr que su sistema socioeconómico empalme con procesos naturales, ¿ya? Porque la economía lineal no funciona, ¿ya? O sea, los desperdicios que se generan en una línea de producción lineal, ¿ya? Eh, no permiten que el planeta se recupere o ni siquiera tome en cuenta el cambio climático. Ya, la extracción de recursos del planeta no es infinita, no puede ser infinita como pretende el capitalismo, ¿ya? Sino que tenemos que apuntar a una economía circular, que aquellos elementos producidos, productos generados o desechos generados, puedan ser reabsorbidos de manera rápida por el medio ambiente, ¿ya? Por eso el drama con el plástico, ¿verdad? Que no se biodegrada como en miles de años y un montón de cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hemos pensado en economía circular. No hemos pensado en que esos materiales tienen que volver a los ciclos naturales. No hemos pensado en eso, ¿ya? Y bueno, ahí hay un tema político también, debatible. Al parecer como que los grandes poderosos que manejan el planeta no les interesa mucho eso, ¿ya? Y bueno, no sé, creo que tienen plata de más pero parece que sus ansias de dinero y poder son, son insaciables, ¿ya? Y bueno, claro, si empieza a caerle embarrada en el planeta, ellos van a tener mayor oportunidad de vivir porque ellos tienen más recursos, ¿ya? Y la gente común, las masas, van a sufrir o van a verse mermadas en grandes cantidades. Ya, pero ahora vamos, me alargué un poquito, pero es Profe, importante en términos de formación personal relacionado con la ciencia. Dígame. aunque si pasara eso de que la Tierra quedara como de nuevo en la era del hielo, la Ujú. gente igual sobreviviría, especialmente las que tienen plata, porque se podrían meter un búnker con todo lo que necesitan y podrían sobrevivir. Sí, pues a eso me refiero, que tienen muchos más recursos para sobrevivir. Oye, ¿qué fue eso? ¿Un nani? Ah, es mi ringtone, que es del... No sé si lo conoces, el Metal Gear Solid. Ah, Es sí, del pues, Metal Gear. Yo jugué el uno en PlayStation. Ya, no me desconcentro. Ya, entonces, ya, entonces estamos con la química orgánica. Ven, déjeme abrir el Power. Un poquito.
¿Verdad? Porque no me acordaba que ese sonido venía del Metal Gear Solid. Era cuando te descubrían. Ya, ¿ahí están viendo? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, Se ve. entonces el tema que es la química orgánica, ¿ya? Entonces, bueno, partimos así diciendo con ideas generales, ¿qué es entonces la química orgánica? ¿Ya? Bueno, y el término orgánica, ¿verdad? Proviene de como mucha, digamos, como mucho vocablo españoles, ¿ya? Y científico. Proviene del latín, ¿verdad? Y que significa derivados de organismos vivos, ¿ya? Y ejemplos de sustancias orgánicas, tenemos el azúcar, la urea, el almidón, las ceras, los aceites vegetales, etcétera, un montón. Todas las moléculas relacionadas con los seres vivos eh, tienen, digamos, caen en esta categoría. Ya vamos a acotar más eso, pero por ejemplo, aquí vemos el azúcar. El azúcar es un carbohidrato, ¿verdad? El azúcar lo consumimos como un material para que funcionen los seres vivos, ¿ya? Entonces, esos materiales, claro, son orgánicos, porque esos átomos del azúcar, de cualquier azúcar que consumamos, van a pasar a formar parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque se ocupan para estructuras, porque se ocupan también para generar energía para la célula, para que tenga el organismo. Eh, Igual, por ejemplo, la urea es un desecho celular, ¿ya? Que se vierte a la sangre, que es filtrado por los riñones y que se expulsa. Ujú. Entonces, es un desecho orgánico. El almidón, también podemos, por ejemplo, sabemos que es un tremendo carbohidrato, un carbohidrato que viene en los vegetales, ¿ya? Es ese alimento que desde chiquititos nos vienen diciendo, es que las plantas generan su propio alimento. Ya, bueno, el alimento de los fotosintetizadores justamente es ese, el almidón. Ya por fotosíntesis, ¿verdad? Haciendo reaccionar agua y dióxido de carbono, conforman almidón. O sea, conforman glucosa, pero el almidón es un racimo inmenso de puras moléculas de glucosa, ¿ya? También tenemos las ceras, ¿verdad? Que, bueno, están más presentes en los vegetales, pero también tenemos nosotros, ¿verdad? El cerumen de las orejas son ceras, son las únicas ceras que tenemos. Y también son en base a carbono. Y aceite, bueno, los aceites también, ¿verdad? Que tienen ácidos grasos, tienen moléculas eh, orgánicas con las características que vamos a revisar en profundidad ahora, y que son, en términos generales, todas en base al átomo de carbono. Ya, continuamos. Entonces, aquí les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono, verdad? Si tiene un número atómico de 6, ¿ya? Entonces ahí yo sé que de repente puede que no se acuerden bien de la configuración electrónica, pero aquí yo les puse un esquemita para recordar. ¿Verdad? Recuerden que en la tabla periódica, ¿verdad? Los elementos están ordenados hacia la derecha por su número atómico, ¿verdad? Que es el número de protones que tienen en su núcleo. Pero como estos átomos, cuando los ordenamos, lo estamos considerando, ¿verdad?, en su estado neutro, ¿ya? El número de protones va a ser igual al número de electrones, porque recuerden que los protones son positivos y los electrones negativos. Entonces, si están en mismo número, ahí el átomo está neutro, sin carga. ¿Ya? Entonces, el átomo de carbono tiene un número atómico de 6, por eso dice Z6. El número atómico se simboliza con la Z, letra mayúscula Z. Entonces, si tiene un número atómico 6, quiere decir que tiene 6 electrones también. ¿Ya? Y esos electrones se van, digamos, ordenando alrededor del núcleo, ¿verdad?
en distintos niveles de energía y en distintos orbitales, ¿ya? Recuerden que eh, bajo la teoría atómica moderna, que es el modelo mecanocuántico, ¿ya? Que integra ideas de Bohr, de Schrödinger y de otro físico que no me acuerdo, ya, digamos, se estableció que estos electrones andan en nubes electrónicas, en nubes, no en órbitas como se creía antes, ¿ya? Porque el modelo, igual, cortito, paréntesis, el modelo atómico ha tenido su evolución. Pues los griegos pensaban que era como una esfera indivisible que no tenía nada. Y poco a poco se fue complejizando, dado la evidencia obtenida claramente, porque después ya se empezó a investigar científicamente, en la época moderna, ¿ya? Entonces el modelo mecano cuántico es el modelo actual, ¿ya? Y nos dice que los electrones se ordenan en niveles de energía, pero también en orbitales diferentes, ¿ya? Bueno, y la configuración, y se van ordenando según este esquema. Ya en el primer nivel de energía, ahí se aceptan 2 electrones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, no? Eso es materia primero, po, o de octavo. Ya, entonces, por ejemplo, en el primer nivel de energía, en el orbital S, se aceptan 2 electrones. Después, otros 2 se aceptan en el segundo nivel de energía, orbital S también. Hay 2. Y después seguimos en el segundo nivel de energía, pero en orbitales P me acepta 6. ¿Ya? Pero como el carbono tiene solamente 6 electrones en total, aquí en 2p quedan 2 solamente, ¿ya? Bueno, si ustedes quisieran hacer la configuración electrónica de otros elementos químicos, ahí tendrían que seguir este esquema para hacerla, ¿ya? Porque se van ordenando de esta manera. Entonces los 6 electrones que tiene el átomo de carbono se ordenan de esta manera y esta es su configuración electrónica. 2 acá, 2 electrones acá, 2 electrones acá y 2 electrones acá. 6 electrones en total. Esa es su configuración electrónica. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Z qué significaba? Número atómico, Ok. ¿ya? Entonces, acá dice, ¿cuál es el periodo y la familia del carbono? Estas son como cosas digamos, para posicionar el átomo de carbono, como para catalogarlo, que lo sepamos, ¿ya? Entonces, este elemento carbono, que es tan importante, como decíamos, que estructura toda la vida en la Tierra, ya está en el periodo 2, familia 4A. Y aquí podemos ver en la tabla periódica misma, ya, así como recordando también la tabla periódica de sus años anteriores, ya tenemos ahí como en general, ¿verdad? Los elementos químicos que son metales, los que son no metales, y también, ay, perdón, me equivoqué. Y también los metaloides. Pero fíjense acá, el carbono, ¿dónde se encuentra? Se encuentra ahí. ¿Ven? Como decíamos acá, en el periodo 2, familia 4A. Entonces, los periodos, acuérdense que son las filas en la tabla periódica. Una fila, primera fila, segunda fila, entonces, segundo periodo, aquí. En el segundo periodo se encuentra. Y en el grupo 4A o grupo 14, ya hay como las columnas, o sea, en vertical, son los denominados grupos. Bueno, y hay 2 maneras de mencionar los grupos, ¿ya? Entonces, así como está acá, o con números romanos, ¿ya? Pero son como, no necesitamos recordar tanto eso, sino que es como para ubicarnos dónde está el elemento químico en la tabla periódica. Ya, entonces ahora, espérame, que hay unas personas que quieren entrar.
Ya, oigan, dato. La gente que viene llegando o la gente que nos ha puesto presente en el chat, no se olvide de colocarlo, por favor, y necesito también su nombre, apellido real y, y el curso. Ya recuerden, por favor. Ya, entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos? Que eso es importante. Ya, entonces, bueno, de partida, que los elementos orgánicos están estructurados en base a carbono, lo primero, lo principal, ¿ya? Y aparte de eso, tenemos otras diferencias, por ejemplo, que los compuestos orgánicos tienen bajo punto de ebullición y de fusión, en algunos casos, y los inorgánicos tienen un elevado punto de ebullición y fusión. Ya, por ejemplo, los elementos orgánicos son malos conductores de la electricidad, y los elementos inorgánicos, como las sales, son buenos conductores de electricidad porque se disocian en medios acuosos, como hemos estudiado en parte con la materia de disoluciones, ¿verdad? Que una sustancia se puede disociar en la solución, ¿verdad? Formando iones con carga eléctrica, y la electricidad, o sea, la conductividad eléctrica, puede fluir por esos iones, por esas moléculas cargadas, ¿ya? Entonces, eso pasa con los elementos inorgánicos en mayor proporción, y no tanto con los orgánicos, porque son malos conductores de la electricidad, ¿ya? Porque no se van a disociar, como lo hacen tanto los inorgánicos. También los elementos orgánicos son malos conductores de calor, ¿ya? Ahí hay una similitud, ¿ya? Los inorgánicos también son malos conductores de calor, y los orgánicos son solubles en agua solo en algunos casos, al igual que los elementos inorgánicos, pero los elementos inorgánicos, ¿verdad? Se solubilizan más a temperaturas ambientes, ¿ya? Entonces, como decíamos, algo importante, muy importante, es que todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono. Ya los compuestos de carbono son mucho más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. ¿Ya? Porque, como vamos a ver, como que las posibilidades de unión del carbono son mucho más grandes que las que tienen otros átomos. ¿Ya? Ya, pero aquí yo hago un pequeño paréntesis, que por ejemplo, no cualquier molécula que tiene carbono es orgánica. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿ya? Que tiene un átomo de carbono, y tiene un átomo de oxígeno, ¿ya? No es considerado una molécula orgánica, ¿ya? Hay algunas moléculas inorgánicas que poseen carbono, ¿ya? Pero tienen como un átomo de carbono, ¿ya? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, y eso principalmente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ¿dónde está presente el carbono en la naturaleza? Esperen, denme un segundito, que voy a cerrar mi puerta, porque estaban peleando los ñauñitos. Y ahora sí. Ya, entonces, podemos ver que se puede encontrar de manera combinada o libre, eso es lo primero, ¿ya? Y combinado, bueno, en la atmósfera forma dióxido de carbono, ¿verdad? En la corteza terrestre forma carbonatos, como los compuestos que forman, por ejemplo, las piedras calizas, ya que tienen calcio, carbono, oxígeno. Ya también en el interior de la corteza terrestre, por supuesto, como el petróleo, el carbón y el gas natural. ¿Ya? El petróleo, ustedes saben que son restos de...
Sí, no hay problema, Milovan. Bienvenido. Ya, entonces, ustedes saben que, el petróleo son, se le denomina combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Y por qué fósiles? Bueno, porque es pura materia orgánica de seres vivos del pasado, ya fosilizada, ya, o sea, los cuerpos enterrados hace millones de años de animales marinos, o de otros tipos de animales, de vegetación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue enterrado ahí con el paso del tiempo, el inexorable tiempo que nos va a enterrar a todos, ¿verdad? Fue cubierto y eso estuvo aislado ahí, fosilizándose por millones de años. Recuerden que para ser fósil tiene que tener más de 10.000 años, pero estos petróleos y derivados tienen millones de años. Y resulta que de ahí sacamos, ¿verdad? Extraemos el petróleo crudo y de ahí sacamos un montón de derivados que primitivamente los usamos para quemarlo y obtener energía, ¿ya? ¿Para qué? Para nuestras máquinas, pues, para que funcionen nuestros autos, no sé, los motores, la industria. Pero hay que empezar a verlo ya como algo muy primitivo, ya, porque el quemar esos combustibles fósiles significa todo lo que hablamos al principio, de desechos carbonados a la atmósfera que están incrementando el efecto invernadero de una manera tan grande que estamos echando a perder el clima del planeta y poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana. Recuerden que el planeta es un eterno, el planeta va a vivir, va a estar siempre, y la vida va a encontrar su camino siempre también. Lo que estamos tratando de salvar es la presencia humana en el planeta, ¿ya? Porque si echamos a perder el planeta de tal manera que pone en riesgo la supervivencia humana, y nosotros somos los únicos que vamos a cooperar en buen chileno, ¿ya? Como les digo, nosotros necesitamos al planeta. El planeta no nos necesita a nosotros, ¿ya? Sin un ser humano, después sin humanos que tiren carbono a la atmósfera, este sistema planetario se va a empezar a regular solo a través de millones de años, ¿verdad? Y otras especies van a evolucionar, y a lo mejor van a hacer cosas de civilización como hacíamos nosotros, pero el planeta no nos necesita, ¿ya? Así que, ojo. Y bueno, y ustedes son las nuevas generaciones que también tienen que llevar ese mensaje para que no nos extingamos como especie, qué triste. Esto es un paraíso, y no hemos sabido valorar. Ya, continuando. Entonces, también por supuesto que el carbono está en la materia viva animal y vegetal, y es el componente esencial y forma parte de compuestos muy diversos, como lo que yo les mencionaba al principio con el video, que toda la vida en la Tierra está relacionada, bueno, está relacionada de manera atómica, porque tiene átomos, sus moléculas son en base a carbono, está relacionado por las biomoléculas que posee, porque con toda la vida en la Tierra compartimos moléculas, en algún punto compartimos moléculas de glúcidos, que son carbohidratos. Los carbohidratos se les puede llamar glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono, el otro nombre que le dicen también. Es lo mismo, glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Ya? También lípidos, que son moléculas grasas, que son súper importantes porque estructuran las membranas celulares de todas las células del planeta, desde las primeras que surgieron, desde las tipo bacterias, ¿ya? Procariontes, hasta las complejas células procariontes que forman los organismos pluricelulares como nosotros. Todas las membranas celulares están formadas por lípidos, por fosfolípidos en específico, ¿ya? Y aparte también que tienen otras funciones, así como ya más de tejido, pero eso principalmente, las membranas celulares. Proteínas, por supuesto, ya sin proteínas no haríamos nada. Las proteínas forman estructuras en los seres vivos, y también forman las enzimas. Ya las enzimas son unas proteínas especiales que hacen que las reacciones químicas del cuerpo funcionen.
¿ya? Sin enzimas, las reacciones químicas de nuestro cuerpo no se darían en el tiempo necesario o simplemente no se darían, y eso es incompatible con la vida. Por lo tanto, necesitamos proteínas, sobre todo enzimas, para funcionar y vivir, ¿ya? Y por supuesto llegamos a los ácidos nucleicos, que son el ADN, el ARN, que son las grandes moléculas que tienen la información, ¿verdad?, para estructurar y desarrollar una célula. Ya si a una célula yo le saco el ADN, esa célula va a dejar de funcionar, ¿ya? Porque no tiene las instrucciones para seguir funcionando, ¿ya? Y una molécula de ADN está presente en cada una de nuestras células. Bueno, excepto en los glóbulos rojos, que se especializan y después se les saca el núcleo. O sea, en el humano, porque hay otros glóbulos rojos de otras especies de vertebrados que sí tienen núcleo. Pero eso es como un dato frío, ¿ya? Entonces también eso estamos hablando del átomo de carbono en la naturaleza de manera combinada, ¿verdad? Bueno, y esta es la maravilla que yo les decía de toda la vida en la Tierra. Toda la vida en la Tierra estructurada en base a carbono, imagínense. Eso, para mí es un milagro, es una cuestión maravillosa. ¿Ya? Mucha gente de la ciencia se ha maravillado de tal manera con la naturaleza que se vuelve como espiritual para mucha gente de ciencia, la naturaleza en sí, como la naturaleza es Dios. Y eso, y eso se llama, así como paréntesis no científico, y eso se llama panteísmo, ¿ya? Que, digamos, de pensar de que Dios es todo lo que existe. Nosotros mismos, la materia inerte, el universo entero. Y eso es como una conclusión espiritual que han llegado muchos científicos a lo largo de la historia. Ya, así que, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, es fuente para maravillarse la naturaleza. No necesitamos perdón, no necesitamos relatos fantásticos para maravillarnos con ella. Espera un poquito. Está Nikita pidiendo salir. Ya, entonces podemos también encontrar el carbono de manera libre, ¿ya? Y lo podemos encontrar en forma de diamante, ya que en el fondo lo que pasa es que el diamante son átomos de carbono, pero ordenados en una red cristalina, ¿ya? Y esto se logra a través de grandes presiones, que solamente se dan en el interior de la Tierra, ¿ya? Tenemos, bueno, y son tan valorados por eso, porque son escasos, son difíciles de encontrar, ¿ya? Bueno, y ahí entra todo un rollo, ay, la ambición, y esto vale mucho, y yo lo quiero. Pero bueno, ahí estamos, la humanidad, tratando de hacerlo mejor. Ya, y también tenemos el grafito, ¿verdad? Que está muy difundido en la naturaleza, ¿verdad? Y tiene otra estructura química, tiene otra ordenación, ¿ya? Y el grafito, bueno, no solamente nos ocupamos para hacer lápices grafito con los cuales escribimos y dibujamos, sino que también se ocupa como un material conductor, ¿ya? Porque es un excelente, digamos, conductor de electricidad y de electricidad principalmente, ¿ya? Entonces, bueno, son materiales que se están también desarrollando, como investigando, son parte de... La humanidad siempre está tratando de descubrir materiales para implementar a sus tecnologías, ¿verdad? Y a su vida, a su diario vivir.
Ya, entonces acá, espérense, déjenme ver la hora. Puse pantalla completa. Entramos a las 10:30, un poquito después, ya queda un poco todavía. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula de un hidrocarburo, ¿ya? Llamamos hidrocarburo a una molécula que tiene carbonos e hidrógenos, ¿ya? Entonces nosotros a medida, esto es como para introducir un poco el tema que vamos a ver después, ¿ya? Resulta que esta molécula de hidrocarburo, ¿ya? Tiene distintos átomos de carbono, ¿verdad? Si se pueden ver, como yo les decía antes, como el esqueleto es carbonado, ¿ya? Y así son todas las moléculas orgánicas. Pero tenemos que alrededor de estos átomos de carbono se unen átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, estos distintos átomos que están presentes en la estructura los podemos clasificar como, según la posición en que estén, los podemos clasificar como primario, secundario, terciario o cuaternario, ¿ya? Es primario si el átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono, ¿ya? Es secundario si este átomo de carbono está unido a dos otros átomos de carbono, y terciario, ¿verdad? Si está unido a 3, y cuaternario si está unido a 4. Si se pueden fijar, lo podemos corroborar. Ya, este átomo de carbono está unido solo a un solo átomo de carbono. Por eso es primario. Este secundario está unido a dos átomos de carbono. Se fijan uno arriba y uno abajo. Y el terciario está unido a 3, a este y a este. Y el cuaternario está unido a 4. ¿Ya? Entonces, espérenme un poco, voy a cambiar. Ya, y ahora vamos a explicar algunas características del átomo de carbono en sí a través del libro. ¿Ya? Después yo les mando las páginas. Ya, como decíamos, ¿verdad? Como estudiamos antes, el carbono, ¿verdad? Número atómico 6, ahí podemos ver su masa atómica también, que es la suma de protones y neutrones. Podemos ver su configuración electrónica, ¿verdad? Ahí nos están explicando la forma de los orbitales S, P y D. Y resulta que cuando se forma un enlace, un enlace químico, ¿ya? Un enlace entre distintos átomos, recuerden que lo que hacen los átomos es compartir electrones, ¿verdad? Pero según el modelo mecanocuántico que estamos mencionando, ¿verdad? Que los electrones se mueven por estas nubes electrónicas, que son los orbitales, que tienen cierta forma, y que nosotros sabemos que en ese espacio está viajando un electrón. No sabemos exactamente dónde está ni cuándo está, pero sabemos que está ahí, ¿ya? Entonces, estos orbitales, cuando se produce una unión, un enlace químico, estos orbitales se traslapan, ¿ya? Como que se unen como las nubes electrónicas, como vemos acá. Entonces, si tenemos, espérenme que me están hablando por chat.
conversar el chat. Se bugueó. Zoom. Ahí está. Ya hay algunos que parece que tenían que ir que tenían que salir urgente. Bueno, recuerden que después va a estar el video. No se olviden de verlo. Ya, entonces, fíjense. Orbitales S, orbitales P, orbitales D. ¿Ya? Según lo que conversamos de la configuración electrónica. Entonces, fíjense, así es cuando se unen dos orbitales S, así es cuando se une un orbital S con un P, y un orbital P con otro orbital P. ¿Ven cómo se traslapan estas nubes electrónicas? Y así quedan los átomos unidos, ¿ya? Así comparten electrones. Entonces, ahora vamos a hablar de unas características muy especiales que solo tiene el átomo de carbono, ¿ya? Vamos a hablar de la hibridación sp3 del átomo de carbono y el enlace sigma, ¿ya? Que esto parece como, oye, complicado, ¿qué hibridación? ¿Qué es sp3? ¿Qué es enlace sigma? Bueno, es fácil, solamente hay que poner un poquito de mente en ello y nada. Entonces, primero, por ejemplo, acá tenemos una molécula de metano, ¿ya? Que es el hidrocarburo más simple de todos, que tiene un solo átomo de carbono y tiene unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Bueno, el metano es el que sale de la cocina, el gas que sale de la cocina es metano. Pues es propano, pero igual son parecidos, ya son inflamables y son gases orgánicos. Ya, entonces, fíjense lo que dice acá. Esta molécula está formada por un átomo de carbono enlazado a 4 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Un átomo de hidrógeno tiene un único orbital S. Recuerden que el hidrógeno es el elemento más pequeñito de toda la naturaleza y tiene solamente un electrón. Solo un electrón, ¿ya? Y un protón. ¿Ya? Entonces, fíjense, teóricamente al enlazarse 4 átomos de hidrógeno a un átomo de carbono se combinaría de la siguiente manera, ¿ya? Porque el átomo de... Bueno, aquí está más claro en la tabla. El orbital S del carbono con el orbital S de un hidrógeno. El orbital S del hidrógeno, orbital P del carbono. Y así los otros 3. ¿Ya? Pero no pasa esto. ¿Ya? No pasa esto. ¿Ya? Porque aquí nos pregunta, bueno, ¿qué pasa entonces con el átomo de carbono que a pesar de no tener 4 orbitales idénticos, sí es capaz de formar 4 enlaces idénticos? ¿Ya? Entonces, claro, uno supondría que se enlazan de esta manera, por la configuración electrónica que vimos del carbono, ¿verdad? Se unirían de esta manera, ¿ya? Pero no es así. Porque fíjense, pero la evidencia científica dice que la molécula de metano está formada por 4 enlaces idénticos. Son 4 enlaces idénticos, no son como dice acá. ¿Ya? Que uno tendría que pensar por lógica que es así, por la configuración de electrónica del carbono. Pero lo que sucede, ¿ya? Es que algunos átomos tienen la capacidad de combinar orbitales S y P, ¿ya? Para generar orbitales híbridos durante el enlace, ¿ya? Entonces, ese es el caso de la molécula de metano. El carbono generó 4 orbitales híbridos producto de la combinación de un orbital S y 3 orbitales P, lo que produjo 4 orbitales híbridos del tipo sp3, ¿ya? Que son todos de igual forma y tamaño. Entonces, ¿a qué llamamos sp3? A un orbital híbrido, ¿ya? Un orbital, fíjense, acá, volvemos a la forma de los orbitales, fíjense, tenemos un orbital S y un orbital P, ¿ya? Pero aquí se juntan para formar un orbital híbrido llamado sp3, ¿ya? Porque se junta un orbital S con 3 orbitales P, formando un orbital híbrido llamado sp3, y ese orbital híbrido sp3 es el que se va a unir con cada uno de
de los átomos de hidrógeno, en el caso del metano. Ya, entonces a esto que llamamos, ¿a dónde quedó? A esto que llamamos hibridación es eso, ¿ya? La hibridación es que se combinan dos orbitales, ¿ya? Eso es hibridación en química. Se combinan, en biología tiene otros conceptos, estamos en química, ¿verdad? Ya. La hibridación en química se entiende de esa manera, ¿verdad? Que es la combinación de dos orbitales, ¿ya? Profe, Durante un enlace químico. Dígame. me recuerda esto a lo de matemáticas, lo de los términos semejantes. Me recuerdo a eso. Porque es como juntar dos términos y como que se hacen uno. Un poco. Claro, claro, puede ser análogo así y si usted le ayuda para relacionar esos dos conceptos, para recordarlo, genial. ¿Ya? Entonces, al final, como se hibridizan estos orbitales, ¿ya? Forma 4 enlaces químicos iguales, ¿ya? Entonces, fíjense, acá estamos antes de la hibridación, ¿verdad? Acuérdense la configuración electrónica del carbono que habíamos revisado, ¿verdad? 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s y 2 electrones en 2p. Número atómico 6, ¿recuerdan? Pero después se hibridizan, ¿ya? Y me quedan 2 electrones en 1s y 4 electrones en orbitales híbridos sp3. Entonces, si fijan, estos 4 de acá, estos 4 orbitales híbridos son iguales y estos 4 enlaces van a ser iguales, ¿ya? Y en términos energéticos, los orbitales híbridos se encuentran a un nivel de energía intermedio entre el orbital S y el P, ¿ya? Entonces, como ahora se formaron orbitales híbridos que son iguales, que llamamos sp3, el átomo de carbono se va a unir con, en este caso, con los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y cada enlace va a ser idéntico, ¿ya? Y en este caso, ya va a formar una forma de tetraedro, que se llama. Y es como una pirámide con base triangular, ¿ya? Y fíjense, acá están los orbitales, aquí están todos los átomos y los orbitales representados. En el centro tenemos el átomo de carbono. Tenemos el orbital es híbrido sp3, ¿verdad? Y el átomo de hidrógeno. Y recuerden que el átomo de hidrógeno tiene solamente un electrón para compartir. Entonces comparte ese electrón, miren, fíjense cómo se traslapan, se sobreponen, quiero decir, el orbital S del hidrógeno y el orbital híbrido del carbono sp3. Ahí ven que hay una zona ahí que se sobreponen, lo mismo para cada uno de estos. Para cada una de estas uniones, formando 4 uniones idénticas, y que también en este caso tiene la característica de que forman un ángulo de 109,5 grados entre cada, digamos, orbital sp3, ¿ya? Ya, ¿dudas o consultas hasta acá? Ya estamos medio en la hora. Aló. No, profe, yo no tengo ni una por lo menos. Eh, ¿Nadie? ¿Dudas o consultas? No. Les voy a dar las páginas para que... Espérame. Para que igual
revisen esto en su libro. Ya, esto es, bueno, la unidad comienza... Acá, no. Ok, tiene un montón de actividades iniciales, pero por obvias razones de tiempo no podemos realizarlas todas. Acá, química, unidad 2, química orgánica. ¿Ya? Página 110. Y lo que vimos nosotros hoy día, bueno, ahí también introducen un poco como una línea de tiempo de los químicos involucrados en los modelos atómicos y en el estudio del átomo de carbono también, que son todos conceptos que hay que integrar para entender esta materia. Y lo que estábamos viendo estaba en la página acá. Página 122, 123, 124, 126, 127 y 128. ¿Ya? Entonces, si no tienen dudas, para ir cerrando y recapitulando un poco de los contenidos revisados hoy día, ¿ya? El átomo de carbono, ¿verdad?, estructura toda la vida en la Tierra, ¿ya? Y esto es por las características del átomo de carbono, ¿ya? Es por lo que hemos venido hablando ahora, es que el átomo de carbono puede unirse de tantas maneras distintas con otros elementos químicos. Y esa gran diversidad de moléculas a las que puede dar origen, ¿ya?, ha conformado los seres vivos a través de la evolución química, primero que sufrieron las moléculas en la Tierra primitiva hace 4.000 millones de años, hasta llegar a conformar una célula, ¿ya? Y después esas células siguieron evolución biológica, la evolución neodarwiniana, ¿ya? Pero toda la vida en la Tierra está estructurada gracias a este átomo, ¿ya? Posiblemente en otros sistemas planetarios también sea de esta manera. Y digamos que en otros planetas a lo mejor, bueno, la búsqueda científica de vida extraterrestre, bueno, a propósito, busca este tipo de biomoléculas, ¿ya? Y por ejemplo, ahora en Venus, así como contingencia científica. Sí, lo de Venus. Lo de Venus es que encontraron fosfina en Venus, ¿ya? Que la fosfina es un átomo de fósforo unido a 3 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y esa molécula como que no se forma, por lo menos lo que sabemos es que no se forma tan fácilmente de manera inorgánica, no se forma sola, ¿ya? Sino que es probable que haya sido como fabricada por algún tipo de microorganismo o de organismo, ¿ya? De microorganismo, no creo que haya un organismo pluricelular en Venus. Ya en Venus, bueno, Venus tiene una atmósfera súper densa, ya, con ácido sulfúrico, como es tan densa, digamos, cuando mandamos unos satélites a Venus, cuando no conocíamos bien Venus, como en los 70, ¿sí?
bueno, todavía no los conocemos bien, sí, hay mucho que estudiar en el mismo sistema solar que vivimos, pero es que son tan inmensas las distancias que igual ha sido difícil. Pero me refiero a que cuando mandamos satélites para allá a Venus, aterrizaron en la superficie venusiana, se destruyeron al tiro, ya fueron aplastados por la atmósfera venusiana y alcanzaron a mandar, no me acuerdo bien cómo se llamaba la sonda, parece que era Viking, pero no me acuerdo el número, ya, pero alcanzaron a mandar como una foto así, y fue como destruido así, ya, pero lo que salió en la foto fue que el suelo venusiano era rocoso, pero estaba súper corroído, ¿ya? Entonces dijimos, ya en esta cuestión, en esa época, ya en esta cuestión imposible que haya vida. O sea, pero, eh, ¿por qué me dicen Dross? ¿Me carga Dross? No me digan Dross. Oye, y ya, entonces lo que les estaba diciendo era que, bueno, tal vez exista un microorganismo en Venus que está generando fosfina y ese microorganismo, si existe, tengan por seguro que ha evolucionado a una atmósfera sumamente hostil, mucho más hostil que cualquier ambiente de nuestro planeta. Porque en la Tierra también tenemos microorganismos extremófilos. Tenemos microorganismos que aguantan grandes presiones, que aguantan vivir sobre 100 grados Celsius, etc. Pero nada comparado con un microorganismo, si es que existe, en el hostil ambiente de Venus. Vaya a saber, ojalá. Sería espectacular encontrar vía ciencia cierta en otro lugar del sistema solar. ¿Ya? O sea, si es que hay vida, habrían gente, o sea, ovni o lo que sea, como con armas rayos láser, alguna cuestión que hace insta-kill, algo así. XD. No. Cuando nos ponemos serio, ¿verdad? Hablamos de vía extraterrestre a cualquier forma de vida que esté fuera de nuestro planeta. Y esa vía pueden ser microorganismos. Bueno, y es más probable que sean microorganismos. ¿Ya? Si existen microorganismos fuera del planeta Tierra, bueno, esos microorganismos les podríamos llamar extraterrestres, ¿ya? Pero no es como obviamente lo que está acostumbrado la caricatura hollywoodense de retratar. Profe, Sí, dígame. profe. Bueno, igual si nosotros tenemos como bombas nucleares, no me sorprendería si otras razas como en nuestro universo tuvieran algo parecido. Sí, bueno, podríamos especular y conversar ampliamente acerca de eso. Ya digamos que al parecer, cada organismo viviente eh, está programado para sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Entonces, eso significa luchar por territorio, luchar por recursos, y tal vez en otras partes del universo hay otros seres haciendo lo mismo. Bueno, de hecho, vida en el universo hay, ¿ya? Hay, eso estamos seguros. Por una razón de probabilidades. Ya los invito a averiguar acerca de la ecuación de Drake, con K, ¿ya? Que en la ecuación de Drake, como que incluye varios factores que tienen que ver con la vida inteligente, ¿ya? Por ejemplo, estrellas parecidas al Sol, que hay muchas, solo en nuestra galaxia, que hay muchas. Que tenga un planeta que está en un rango de que le llegue buena energía a ese planeta, otro factor. Que haya, por ejemplo, hay varios factores, no me acuerdo ahora, pero son varios factores que son claves como para que haya vida inteligente, ¿ya? Y
la ecuación de Drake arroja como un número estimado como de 10.000 civilizaciones inteligentes solo para la Vía Láctea, solo para nuestra... Bueno, igual hay algunos factores dudosos, no sabemos bien todavía, porque igual se han descubierto hartos exoplanetas y bueno, y seguimos explorando el universo, la naturaleza en general, como siempre, como hace la ciencia. Pero más o menos habrían como 10.000 civilizaciones inteligentes solo en la Vía Láctea, y hay millones de galaxias, ¿ya? Entonces, resulta que las distancias son tan vastas, son tan gigantes, ¿ya? Que no hemos entrado en contacto con esas formas de vida, ¿ya? Pero sí estamos buscando vida inteligente de manera científica, ¿ya? Escuchando las ondas que vienen del universo, con radiotelescopios, con nuestras observaciones, con nuestras deducciones, ¿verdad? Con el mismo hallazgo de la fosfina, que nos fuimos en una nave y encontramos fosfina, no. Sino que yo les decía que la luz que llegó, que atravesó fosfina, tenía una marca, y supimos que era fosfina lo que había ahí. ¿Ya? Entonces, claro, y dice compañero, solo conocemos 5% del océano, entonces el 95% lo desconocemos. Bueno, por supuesto, si la naturaleza es tan vasta, ¿ya? Y nosotros tan pequeñitos y tan obtusos a veces en tratar ay no, que pelear por cosas así como que todavía no superamos como nuestras conductas primitivas, ¿ya? Recuerden que el ser humano está enmarcado dentro del reino animal, y aunque nos creamos superiores muchas veces, seguimos siendo animales de muchas maneras, ¿ya? En términos instintivos, en términos sexuales, en términos de agresión, seguimos peleando contra otros grupos que son distintos a nosotros, Los seguimos humanos se destruyendo. dejan llevar mucho por sus emociones, aunque supuestamente sean superiores y ver las cosas de forma más inteligente, igual son igual ¿cómo se dice? De influenciados por sus emociones que los animales. Exacto, exacto. ¿Ya? O sea, sentir emociones es humano y es animal, ¿ya? Pero nosotros tenemos la capacidad para dejar que esas emociones no nos controlen, porque las emociones también son buena parte de la vida. También sentimos emociones que son grandiosas, ¿ya? Pero aquellas formas de emociones que son negativas, que nos llevan a querer dañar a otro, etcétera, o a quedarme yo con todas las cosas y nada para nadie, ya ese tipo de emociones hay que tenemos que superar eso, porque si no, no vamos a poder mejorar la situación de la humanidad en el planeta. Entonces, como yo les decía, puede ser que hayan otras civilizaciones por ahí en lo mismo que nosotros. Pues, no sabemos si en realidad esa vida está en base a carbono. Puede ser, ¿ya? A lo mejor evolucionaron en otro medio ambiente esas moléculas formando algunas cosas parecidas a las células, pero en base a lo mejor a otro elemento químico, puede ser en base a silicio, no sé, hay harta especulación, pero independiente, como está estructurada esa vida químicamente, a lo mejor también están programados para sobrevivir y reproducirse. Ya entonces, Stephen Hawking al final dijo que no debíamos tratar de encontrar vida extraterrestre, porque esa vida extraterrestre, si nos localizaba y tenía los medios tecnológicos para llegar acá, como que iban a venir en busca de recursos. Esperemos que no sea así. Esperemos que sea una civilización que haya superado esta cuestión en lo que estamos nosotros todavía. De querer más y más y más y más, y como que solamente nos lleva a la destrucción. ¿Ya? Y con eso, con esa pequeña charla que nos fuimos un poco del foco, pero espero haberlos motivado con este tema. La idea es que el colegio, o sea, lo que estudiamos en el colegio sirve para cultivar mi mente, para yo poder comprender el mundo que me rodea, poder comprenderme a mí mismo y que me sirva. Ya no es solo evaluación nota, ya es mucho más que eso.
estamos nutriendo nuestras mentes, ¿ya? Sobre todo ustedes, jóvenes, ¿verdad? Que están aprendiendo cómo conducirse, están tratando de tomar decisiones lo mejor posible, están aprendiendo, la vida de aprendizaje, ¿ya? Entonces, que estos temas científicos también nos sirvan para reflexionar y nutrir nuestro pensamiento, más allá de una nota, ¿ya? No sé si alguien tiene una consulta, alguna inquietud, pregunta, para ir terminando. ¿Ya estamos bien? Ya. Oigan, entonces acuérdense, para terminar, que hoy día me tienen que entregar la segunda guía. ¿Ya? Se me acaba de Cualquier, enviar, profe. cualquier duda o consulta, por correo. ¿Ya? Y se me cuidan mucho, que estén muy bien, y no se olviden de contactarse conmigo si así lo requieren, o si así lo encuentran necesario. ¿Ya? Ya, Nos vemos profe. en la próxima, cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe. Chao, chao. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, cuídese. Chao, igual.